imagino que los neumonólogos Estamos. hablando de saturación Exactamente. de turno, Ahí. me imagino. Sí, 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 bastante con muchos pacientes. La Ujú, verdad que esta época es la temporada alta que le decimos nosotros en nuestra especialidad. ujú. Tanto por el frío que conlleva enfermedades más virales, como es la gripe A, la más conocida, que es puede ser influenza A y B, digamos. Ahora Y me va a explicar cuál bien, es la bien, bien, diferencia entre bien, un... bien. Perfecto. Pero cuénteme un poquito, a ver, el Sí, frío siempre obviamente hace que el cuerpo reaccione, sí, eh, sobre todo la parte respiratoria. respiratorio. Eh, ¿Quiénes son los que deberían tener más precaución en estos tiempos? Bueno, Digamos, por estas cuestiones de las bajas temperaturas. sí, sí. Las personas mayores a 65 años, sí o sí, cuidarse, embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, ¿qué quiere decir esto? Que tengan algún tipo de cáncer, que reciban corticoides a altas dosis por ciertas enfermedades, eso inmunodeprime. Pacientes que tengan HIV, también son pacientes inmunodeprimidos en algunas ocasiones. Eh, Y obviamente, como dijo usted, es los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, como ser asma, el EPOC por el cigarrillo, Tabaquismo, digamos. claro, exactamente, y la fibrosis pulmonar, que bueno, eso es todo un tema, pero Ya como para darlo ampliamente. está bien. Sí, sí. ¿Y qué pasa con los chicos? Bueno, y los chicos también son predisponentes, pero ¿por qué? Porque son un reservorio importante de virus, entonces van al jardín, están en contacto, que tocan la mesa que está infectada, Ujú, que se tocan los ojos con esas manos que por ahí no se lavaron, propio de los chicos, claro. que después esos chicos van con los abuelos mayores de 65 años, de 50 años o pacientes que tienen enfermedades de base y eso ahí nos complica todo el círculo Y familiar. puede ser que el chico no desarrolle la gripe, pero sí los abuelos o el padre. Exactamente, por ahí el chico tiene alguna o una gripe leve, la rinitis, el dolor de garganta, que por Rinitis ahí moco, es moco, claro, el moco con agüita, digamos, que cae claro. en la nariz, el dolor de garganta, fiebre, que por ahí se va bajando, no. Y lo importante que quiero recalcar es que las enfermedades virales no necesitan antibióticos, porque por ahí va el paciente y lo primero que quiere es antibiótico. El Mm, antibiótico predispone a resistencia. Después, si tenemos algún bichito muy malo, ya no podemos atacarle con los antibióticos más comunes. pero para saber eso tengo que ir al médico, Obvio. no ir a la farmacia. No, exactamente. Sí, ese es el Vamos a problema. aclarar eso es Sí, 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 sí. fundamental. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y por eso me parece interesante Sí, sí, la sí. acción que está haciendo Aclisa de propiciar que la gente consulte, vaya al médico, Sí, porque no es cuestión de preguntarle al amigo farmacéutico por WhatsApp, che, ¿qué me sí. puedo tomar? Me duele un poco la garganta, tengo un poco de moco, ¿qué puedo hacer? Es que eso es muy común, No muy común. para que no se enojen los farmacéuticos, No, pero pero para eso, porque igual, como dice la doctora acá, por ahí tomate este antibiótico leve, no sé cuánto, te va a bajar la fiebre, y eso después te implica resistencia al exactamente. virus que tenés en el Sí, cuerpo. en O realidad para uno, las bacterias, que es Bacterias. lo que está destinado al antibiótico. El virus, hay una situación en que con antiinflamatorios, con antibióticos y sin nada, dura exactamente los mismos días de síntomas, o sea, de 7 a 10 días, De 7 a 10 días estás, con cualquier medicación. sea... Ah, Exactamente. mire. Fanny, no, no, que decía que también a veces uno dice, a ver qué tomé el año pasado o algo Ujú. así, y también uno va y Exacto. como es y Y el no mes va es a lo libre, ir, mismo. bueno, esto me hizo bien el año claro. pasado y por ahí sí son síntomas similares, pero hay algunas preguntas que nosotros hacemos en consultorio o cuando van a la emergencia del hospital y ahí es que nosotros o hacemos una radiografía o le ocultamos el pulmón y vemos y ahí diferenciamos entre si puede ser bacteria y si puede ser virus, también dependiendo cuánto tuvo de fiebre. Generalmente la fiebre muy alta se relaciona más a infecciones virales que bacterianas, ¿sí? ¿Y cómo sé yo, Ujú. sin ir al médico, si tengo un virus o una bacteria? Bueno, el virus por ahí es como empieza tranqui. Ah, El moquito en la nariz, dolor de garganta, fiebre muy alta, los ojos rojos, ese como de alergia, esos ojos rojos, que me siento muy cansado, que quiero estar todo el día en la cama, eso por ahí es más viral.
Ya cuando el paciente continúa, por ejemplo, al tercer, cuarto día, fiebre 38,5, empieza con una tos con el catarro verde, ahí ya podemos... Con algo de flema, digamos. Claro, la flema está verde, y podemos ir viendo que eso se está un poco complicando con alguna bacteria. Y guarda que la línea que separa una gripe de una neumonía es muy delgadita. Muy delgada, y el problema de las infecciones por los virus, que le tenemos mucho respeto a los médicos, es que hace una neumonía de los dos pulmones, la llamada neumonía bilateral. Lo más complicado, lo hemos sabido, conocido bien en el COVID. En el COVID, claro. Que por ahí COVID conocíamos y parecía normal tener los dos pulmones afectados, pero en realidad la neumonía no es lo más normal. Lo normal es tener un pulmón afectado y una parte del pulmón. Y le pregunto y apelo a su encuesta de consulta que tienen en el lugar donde atiende. Sí. Después vamos a decir dónde atiende la doctora. Muchos casos. Sí, hay muchos casos, y muchos casos de pacientes con patologías crónicas, pacientes mayores que están con la influenza, la gripe A y B. Eso es dependiendo de la cepa nomás, pero el tratamiento básicamente es el mismo. Lo importante es acudir no más de 72 horas posterior al inicio de síntomas. O sea, cuando empieza con algún síntoma, ya, no llamarlo por teléfono, exacto, ir al médico. Porque hay una pastillita que se llama oseltamivir, la droga, que tiene su efecto cuando se da hasta 72 horas. En algunos casos se puede alargar, pero por el cómo actúa el virus y cómo se da la reproducción del virus, lo ideal es darlo hasta ese tiempo, digamos. Y aparte cada paciente es único, digamos, ¿no? Sí, obvio. Después, ¿qué es el Tamiflu? ¿Cómo es el tratamiento ya para la influenza A o B? Sí, o sea, el tratamiento es el mismo, pero de iniciado lo importante es hasta las 72 horas, y más que nada porque sale muy cara el remedio, sale de entre 90.000 a 120.000 pesos. Wow. Así que es bastante caro. Así que tratamos de darle a los casos más o complicados o que realmente necesitan, riesgo de digamos. complicación. Exactamente, exactamente. Hay vacunas. Yo estaba charlando con un colega suyo, médico, y me decía, digo, hay vacunas. ¿Por qué la gente no se vacuna contra la gripe? Mira, lo que siempre me dicen es, no, me puse la vacuna de la gripe y me agarró justo fiebre, y ya con eso ya no se pusieron más desde, no sé, el 2015. Claro. ¿Me entendés? Y no se pone más. Lo que hay que recalcar que siempre la vacuna hay que ponerse, no tenés que tener dolor de cabeza, no tenés que tener fiebre, ningún síntoma, estar lo más sanos posible para estar. Porque sí, son virus que están vivos los que se ponen, pero están estudiados, exactamente. Y justamente quería recalcar que en pacientes embarazadas la vacuna de la gripe es diferente, es acelular. Justamente hay que, si una embarazada se quiere poner la de la gripe, avisar que está embarazada. Claro, sí. Está porque por ahí no se le nota, claro. Exactamente. Y también otra de las cosas que dicen, no, igual, por ejemplo, dicen, no, me dejé de vacunar porque me vacunaba, igual me daba gripe. Sí. O sea, claramente puede uno enfermarse igual. Y puede dar síntomas leves, digamos, pero como te digo, leve, sí. Y puede ser que se aplique uno la vacuna antigripal, ¿sí? Que insisto, hay en todos los centros de salud de la provincia. Sí. Es un plan nacional, creo que sí, es nacional. Son vacunas nacionales. Y no porque me puse el año pasado ya no me pongo porque todos los años. Cepas distintas. Exacto. Esta es la cepa que estuvo en el invierno europeo. Exacto. Que aplicada la vacuna antigripal empiece a tener algún malestar, un poquito de fiebre, puede reaccionar así, pero... Sí, levemente y a no más de 3 días. A lo sumo. A lo sumo. Muy raro. Mira, yo me pongo todos los años y nunca tuve ningún problema. Claro, todo depende... De la persona también. Una persona, un amigo, 72 años, se puso y le pegó un poco, se sintió así medio como afiebrado, pero transitó... Paracetamol y estamos. Exactamente. Pero él sabe que si se llega a pescar influenza o gripe, está protegido, claro. Totalmente. Tienes más margen de pelearla. Exactamente. Sí, porque justamente lo que hace la vacuna es prevenir las formas graves.
No quiere decir que por ahí no tengamos la gripe, pero prevenir el estar internado o estar en terapia intensiva, las formas graves o incluso hasta la muerte. ¿Escucharon? Sí. Te podés morir como consecuencia de engriparte. Sí. Porque va derivando, tu cuadro clínico se va complicando. Exacto. Por ahí tenías un problema de salud previo. Sí. Y ese combo de complicaciones te puede llevar a la muerte. Exactamente. Y hay una vacuna que te reduce los riesgos de casos graves, de desarrollar de manera grave la enfermedad. Exacto. Así que y es gratis. Sí. O sea, me parece que no hay mucho. No hay excusas. Claro. No hay excusas. Exactamente. Sí. Pero le pasa, doctora, estamos charlando con la doctora Moreno, ella es neumonóloga, después nos va a decir dónde atiende, pero lo cierto es que hay resistencia a la gente de la vacuna, sobre todo después del COVID. Sí, ¿cierto? Con toda la información, la mala información, Google, digamos, mucho Google, mucha IA. Así que sí, después del COVID, con el tema de las vacunas, que la verdad que salieron rápido, pero fue lo mejor también que nos podría haber pasado, también que salgan rápido. Pero a diferencia de la vacuna del COVID, que fue... Pero quedaron con ese miedo. Un experimento, digamos que todavía están bajo... observación y demás. ¿Ves? La de la gripe no. No, la gripe ya... Es algo, cambia la cepa y cambia la cepa formulación es la misma. Sí, exacto. Fanny, ¿vos le querías hacer alguna pregunta a la doctora? Sí, a lo cotidiano, también, ¿no? En esta época, ¿cómo tenemos que estar en nuestras casas? ¿Qué hacemos? Nos encerramos. Todo el tiempo estamos encerrados, tapados hasta la cabeza. Bueno, ¿y qué cuidados podemos tener en nuestras casas? Bien, bueno, como hace frío, lo que atinamos a hacer es estar todos bien pegaditos, la ventana cerrada, que no entre el frío. No entre el frío. Bueno, la calefacción. La calefacción a full. Lo ideal es ventilar las casas. Eso es lo ideal, aunque haga frío. Un ratito a la tarde, cuando sale el sol, a la mañana temprano, ventilar el ambiente. Con respecto a la calefacción, también tener en cuenta de si es a gas o no, por el tema de lo que es el monóxido del carbono. Que hay muchos casos que... Caloventor sí, caloventor no. Caloventor un ratito y lo apagamos. No dormir con el caloventor porque también nos seca todas las mucosas, la parte de la nariz y no nos hace bien, se levantan con la boca. Calentito. Y sí, pero preferible poner 3 frazadas que con el caloventor. Está bien. O sea, caloventor para dormir, no. No. Calentar la habitación. Calentar un ratito las habitaciones y después se apaga y estamos. Bien. También lo importante es el lavado de manos siempre. Las superficies también, desinfectar con un poquito de lavandina y un poco de agua, digamos, desinfectar las superficies. Y que si la persona, digamos, tiene o está por afuera y justo le pica los ojos, no llevar las manos esas que todavía no se lavaron a la cara, porque las manos son un medio de infección. Transportamos todo por la mano. El celular es lo más sucio que existe, así que te imaginarás. No por su contenido, sino por su superficie. Exactamente, por la superficie del celular. Aclarémoslo. Así es. Aclarémoslo. Pero eso a tener en cuenta. Por ahí los abuelos, a los nietos, si los nietos están con un poco de tos y eso, cuidarse de no visitarlos en ese tiempo, por lo menos una semanita, quedarse en casa, guardarse. Ahí sí, agarrar el celular, hacer videollamada con los nietos y no ir a abrazarlo porque por ahí... Sí, ellos son un medio de transporte de virus excepcional, así que... Espectacular. Así es. Y en este caso, a ver, me vacuno. Voy a por ahí infectarme de gripe. ¿Por qué le cambiaron la influenza A? Antes era la gripe. Y sí, pasa que siempre fue llamada gripe A, pero bueno, el nombre científico del virus es influenza A. Influenza A, que no es la gripe aviar. En realidad o sea, está dentro de el animal siempre es un vector, digamos, va transportando. Y generalmente esto está en las aves que se transportan y demás. Vivas. Vivas, ¿no? Pues si no, la gente va a dejar de comer pollo. No, por favor. Pero hay que estar atento. Tengo una consulta aquí, dice, ¿cuál es la diferencia entre estar engripado y estar resfriado?
Bueno, el resfrío por ahí es la gotita de moco transparente que nos cae por la nariz, me pica un poco los ojos, un poco más, más situado a nivel de arriba, digamos. Y estar engripado ya es eso que dije, que se sienten como cansados, querés estar todo el día en la cama, fiebre, ya estás. Ya va afectando a los pulmones directamente. Exactamente. No sé si tanto a los pulmones, pero ya sistémicamente, o sea, todo el cuerpo, viste, te sentís como desganado, mucha fiebre, por ahí el resfrío común no genera fiebre. Estás como, sí, que estás estornudando todo el tiempo, como que te cae el moquito de la nariz, pero nada, viste. Y fundamental, y esto es esencial, que es no automedicarse. No, por favor. No, prima, contame qué tomaste vos que saliste de ahí. Sí, o yuyitos o... Bueno, las infusiones por ahí de té con miel tienen un grado de desinflamar la garganta, eso no hace mal a nadie. Pero el vapor seca las mucosas. Atención con eso. Sí, el vapor por ahí seca las mucosas y no es beneficioso. Por eso es importante también consultar, porque si nosotros vemos que a nivel pulmonar están con algunos ruiditos, indicamos más que nada nebulizaciones con ciertos medicamentos. El salbutamol es el más conocido, por ejemplo, para si escuchamos algunos ruidos, abrir esas vías aéreas y que pueda entrar el aire. Intercambio. Exactamente. Y se está viendo más estas situaciones, no sé si usted hace pediatría. Hay niños a partir de los 10 años, sí atiendo, pero sí. ¿Y está viendo muchos casos en chicos o más en adultos? Y mira, los chicos que estuve viendo no tuvieron ningún síntoma de gripe A por ahí. Son los niños más chiquitos, los que van al jardín, a los que van al maternal, ¿viste? Esos nenes por ahí son los que más se enferman y los que más contagian a los padres. Después ahí empieza todo el círculo de la familia. La cadena, claro. Exactamente. ¿Y se pueden vacunar, me preguntan, a los hijos de 6 o 8 años? A partir de sí se puede vacunar. O sea, la indicación siempre es de entre los 6 y 24 meses, como que sí o sí tenga 6 meses a 24 meses. Sí o sí tiene que tener la vacuna. Sí o sí, ahí no hay puedo vacunar, no, debe vacunarlo, es distinto, es imperativo. Que tiene que tener la libreta, inclusive para inscribirse en las escuelas tiene que tener la libreta tiene que tener completa las vacunaciones. Pasado los 2 años de vida de ese chiquito, también se puede vacunar. Se puede vacunar, obviamente, sí. Bien, ¿por indicación médica o directamente vaya al vacunatorio? No, se puede ir al vacunatorio y bueno, en algunos casos sí nos piden la receta médica, pero eso no hay problema, en consultorio se lo hace, no hay ningún drama. Bien, me aplico hoy, ¿hoy qué fecha es? 25. Ya estoy perdido. A ver, me aplico esta tarde, me voy al vacunatorio aquí al lado del Hospital Central, con la antigripal. ¿A partir de cuándo tengo esa mayor... malestar, digamos? No, el efecto positivo de la cobertura. O sea, a partir de cuando tengo cobertura... y pasado los entre 5 o 10 días es como cuando empieza, tarda su tiempito, empieza ya a hacer su inmunidad, digamos, pero a establecerse si tarda un tiempito, unos días. Por eso lo ideal, recordemos la fecha de vacunación. A partir de marzo, abril, dependiendo en la época del año, ya se puede empezar ya hay vacunas circulando. Entonces llegamos al invierno, digamos, con preparados. Exacto. Claro. Exactamente. No es como te moqueando y estar vacunado. No es recomendable tampoco. No, eso es lo que comenté, que no tiene que tener ningún síntoma el paciente, estar lo más sano posible. Espectacular. Sí. Obviamente que el paciente con EPOC, con asma, por ahí tienes a todos, pero bueno, ya se conoce ya de que es de su patología crónica. Bien. ¿Y qué otras, ayúdenos usted, doctora, preguntas le hacen en el consultorio sobre la vacuna sí o la vacuna no? Digamos, ¿qué duda tiene la gente? Y lo que más preguntan es, pero ya me hizo mal el año pasado, hace unos años, no me quiero poner. Y es esa
ese malestar momentáneo nomás, que bueno, se le explica al paciente y se le explica así como les estoy explicando a ustedes, de que si no se pone la vacuna, después la consecuencia es peor si nos pescamos el virus. Puede que la pasemos espectacular. Puede ser que te la apliques y no te pasa nada. No te pase nada, o puede que tenga la gripe y no pase nada, pero siempre es mejor prevenir en medicina. Me decía otro día un colega suyo, me decía, aplicátela un viernes. Claro, pasa el y pasás el fin de semana, si te surge algún problemita, el lunes estás 0 km para laburar. Exactamente. Digo, no, justamente yo lo que me quiero tomar unos días de descanso. Pero me sugería eso, el viernes es un buen día para vacunarse. Porque justamente te da esos 2 o 3 días como para que el cuerpo incorpore, empiece a hacer el proceso de inmunización. Totalmente. Insisto con ese concepto también, doctora Moreno, que estar vacunado no implica que no te agarres. Exacto. Eso es fundamental que lo entiendan, porque después llegan o se internan o están en consultorio por una gripe y me dicen, pero me puso la vacuna, la pucha, pero igual. Sí, es normal, y lo ideal es que la forma sea leve. Claro. Que pasen en la casa, acostados. Contagiando a otros. Ahí en la familia nomás, pero no, que lo pasen lo mejor posible y no lleguen a una internación esos pacientes. Claro. ¿Y durante cuántos días ese paciente que empieza a tener síntomas contagia? Bien. A partir desde las 24 o 48 horas ya empieza a contagiar el paciente. Empieza a tener síntomas. De síntomas. Y antes de tener síntomas, no. Está incubando, como decían antes las abuelas. Sí, no. Pero no, ahí no. Ahí no. No, cuando empiezan los síntomas, ahí realmente empieza. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a toser. Eso es importante también, nos olvidamos de toser con el pie del codo, taparse la boca al toser. Eso es muy importante, porque al toser o al hablar justamente vamos liberando unas gotitas que no se ven, pero se van liberando, y eso es lo que contagia. Claro. No compartir mate, cuando estamos sobre todo, yo sé que el mate... ¿Escucharon ahí ustedes del otro lado? Todos compartimos mate, pero lo ideal sería que cuando uno se siente mal, voy a tomar solo nomás. Casi como las mismas restricciones o cuidados como del COVID. Claro, porque el COVID, si bien fue una pandemia, pasamos muy mal, muchos enfermos, muchas muertes, pero era un virus que no se sabía muy bien cómo actuaba, pero en fin era un virus, que también hay que cuidarse, porque no es que desapareció el COVID. ¿Y la gripe es una bacteria? La neumonía se divide en viral y bacteriana. Ahí está. Pero la gripe generalmente es viral, empieza siendo viral, y después, si se complica, es bacteriana. Bien, y puede terminar con tu vida. Sí. Parece una tontería, pero se puede morir por gripe. Sobre todo en los pacientes... No por gripe directamente, porque no, pero te va llevando a un deterioro físico que llegás a un punto donde estás muy complicado. Exacto. Otra pregunta aquí al 374-54-60-95. Estoy amamantando, ¿me puedo vacunar igual? En realidad, las embarazadas sí o sí se tienen que vacunar. Las que están amamantando deberían esperar por lo menos que llega a los 6 meses. A los 6 meses, que es la lactancia exclusiva. Pero o sea, allá a los 6 meses tiene que vacunar el bebé. Sí, ¿Y ella? Y ella también. Está bien. Pero si es menos de 6 meses y está amamantando... Y es cuidarse, más que nada. Está interesante. Así que bueno, doctora, dígame dónde ustedes están atendiendo. Bueno, estoy atendiendo los días lunes y jueves en el Sanatorio Formosa. Bien. ¿Mañana, tarde, noche? A partir de las 3 de la tarde. Bien. Los días miércoles en el Instituto de Asma, Alergia e Inmunología con el doctor Samaniego Claudio, por Avenida de Julio 644. Bien. Ahí estamos. Él está más días en consultorio haciendo la parte de alergia, y bueno, yo hago la parte de asma, pacientes, que esa población se maneja más ahí. Bien. Y ahí dijo los de alergias, los que tienen problemas de algún tipo de alergia, ¿son más propensos o es...? Sí, va de la mano con el tema del asma muchas veces. El paciente alérgico es generalmente un paciente asmático. Puede que tenga solo la alergia y se trate solamente con tratamientos tópicos, digamos, que da el doctor, o que tengamos que hacer un tratamiento a la par.
de asma y alergia, digamos. Bien. Y estos pacientes obviamente son enfermos que ya son crónicos. Por favor, los asmáticos no dejen su PAF, el preventivo que se llama, no solo el salbutamol, el preventivo, y son obviamente pacientes propensos a tener infecciones. Exactamente. Y eso de la medicación, sobre todo el PAF o lo que nos recetan, digamos, cumplir la medicación, porque también la otra costumbre generalizada es que ya nos sentimos bien y dejamos de tener en cuenta los horarios que tenemos que medicarnos y todo eso, ¿no? Sí, a mí, a los neumonólogos nos pasa mucho eso de que como es un PAF, parece que hasta que me pase ahí el dolor de pecho, me pase la falta de aire y lo uso, pero en realidad siempre se recalca que hasta que se les diga que tengan que usar, generalmente es para siempre, es una medicación más. El asma, ahora en las últimas guías recién se está hablando de remisión de asma, pero estamos en el norte, hay humedad, hay polvo, es medio imposible esa situación de remisión, tendríamos que estar viviendo en Nueva York, en otros lados. Otras complicaciones. Otras complicaciones también. Y no estaríamos hablando acá, doctora. Sí, tal cual. Solo el clima, decía. Exactamente. Ahí tengo un oyente que le quiere hacer una consulta, a ver si podemos escuchar. Buen día, Radio 1. Quiero saber si la doctora atiende por obra social de IACEP para poder hacer una consulta con la doctora. Bien, doctora. Bueno, muchas gracias. Y sí, se atiende con IACEP en ambos lugares, con la mayoría de las obras sociales. Bien. Así que sí. Ahí tenemos entonces el Sanatorio Formosa. Y en el Instituto de Asma, Alergia e Inmunología los miércoles y los jueves en Laboratorios Barros. Bien. Y sábado y domingo descansa. Si no está de guardia. Si no estoy de guardia. Ahora viene de guardia. ¿Y trabaja en el hospital también? Trabajo en el Hospital Interdistrital de Evita, en el servicio de clínica médica. Bien. Así que intenso. Justo esta época es bastante intensa. Y viene a la radio también. Y vengo a la radio. Invitada por los amigos de Aclisa. Sí, les dejo también mi Instagram profesional, que ahí subo unos videos informativos. Hay unos tips médicos. Es @doctora Fiorella con doble Moreno .neumo. Neumo. Doctora DRA Fiorella. @doctora Fiorella Moreno.neumo. Ahí está como para seguirla también, bien, gracias doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que le haya servido la info. Sin duda, a ver, haz lo que dicen los médicos, no lo que yo digo. ¿Cómo? ¿Hay otro oyente? A ver, dale, bueno. Discúlpeme. Buen día, Diego y equipo. Con respecto a la vacuna para la influenza, esa vacuna acá en Formosa no se consigue porque mi hija tuvo influenza, se hizo el estudio en el hospital y le dieron la receta, le mandaron a la farmacia del hospital y ahí le dijeron que no le podían dar, que era únicamente para las personas que estaban internadas ahí, y acá recorrimos todo Formosa y no conseguimos el medicamento que le han recetado y conseguimos en Paraguay y sale como 70.000 pesos. A ver. Bueno, esa es una situación que por ahí sí no dan abasto, hay muchas, por ahí la gente se preocupa y se va a vacunar toda de golpe y bueno, el stock por ahí termina. Pero la vacuna es preventiva. Es preventiva. Es antes de agarrarte la gripe. Exactamente. Si ya tuviste gripe, estuviste internado, ahí ya la vacuna pasa en un segundo término. Exactamente, porque ya no estaría indicada justamente porque está enfermo el paciente. Claro. Así que es ponérsela cuando uno está lo más sano posible. Exactamente. Sí. Gracias doctora, bueno, muy amable. Muchas gracias. Hasta Hacemos luego. una pausa.